El Evangelio de Juan revela muchas de las obras y dichos de Jesús que no se encuentran en los demás evangelios. Juan escribió todas estas cosas como pruebas de la deidad de Jesús. Ahora le invitamos que se una con nosotros mientras el doctor Otto Arango nos guía en este estudio profundo de este libro tan importante. En la lección pasada hablamos de Juan el Bautista como el mensajero del Verbo de Dios. Señalamos de manera en particular en la vida de Juan no solamente su misión, pero también su mensaje y su método. Como resultado de su método, la lección de esta mañana se centraliza en los primeros discípulos del Señor Jesucristo. Como resultado del mensaje y del método presentado por Juan el Bautista, vamos a ver en Juan capítulo 1, comenzando en el versículo 37 hasta el 51, los primeros discípulos de Jesús. Y este capítulo nos menciona 4 de ellos. El primero, en su orden, Andrés, luego Pedro, en tercer lugar Felipe y en cuarto lugar Natanael. La vida de estos discípulos nos enseñan grandes lecciones espirituales para el diario vivir. Y queremos entonces concentrarnos en lo que menciona el capítulo 1 de Juan, comenzando en el versículo 37, de manera en particular de estos discípulos. 3 cosas llaman nuestra atención en este pasaje sobre la vida de estos discípulos. Primero, en cuanto a su preferencia. ¿Qué fue lo que estos discípulos prefirieron una vez que siguieron a Jesús? 2, en cuanto a sus prioridades. Y en tercer lugar, en cuanto a sus particularidades. ¿Qué tenían de particular estos discípulos que nos podrán enseñar a nosotros a la vez que estudiamos esta lección? Noten ustedes siguiendo en sus Biblias, en Juan capítulo 1, verso 37, que Juan el Bautista ya ha mencionado previamente: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, refiriéndose a Jesús. Y sus discípulos, los que le siguen, ahora los discípulos que menciona Juan capítulo 1, verso 35, aparecen anónimos. Uno de ellos, es evidente, tuvo que ser el escritor del cuarto evangelio, es decir, el apóstol Juan. Y el otro, es evidente que tuvo que ser Andrés, quien posteriormente, como resultado del mensaje de Juan el Bautista, sigue a Jesús y alcanza a su hermano Pedro para Cristo. Veamos la preferencia de estos discípulos. Dice el versículo 36, y mirando a Jesús que andaba por allí, nuevamente Juan el Bautista dice: he aquí, de manera en particular, con énfasis, el Cordero de Dios. Noten el verso 37. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Aquí, en cuanto a la preferencia de los discípulos, vamos a notar que tiene suma importancia el verbo seguir. El verbo seguir en este pasaje es un verbo muy interesante. En el Nuevo Testamento hay un tiempo conocido como el tiempo aoristo. Déjeme explicarle qué quiere decir. El tiempo aoristo es un tiempo que sirve para señalar una acción lograda o alcanzada, o también una acción sin duración de tiempo necesariamente. Una de las preferencias de estos discípulos y un principio maravilloso que nos enseñan es que los discípulos de Jesús deben seguirle incondicionalmente. Noten ustedes el verso 37, cuando los discípulos dicen: le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, Jesús le hace una pregunta a esos discípulos: ¿qué buscáis? En otras palabras, ¿qué quiere? Y noten lo que dice el versículo 38. Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras?
Y el verso 39 dice, les dijo, venid y ved. Fueron, vieron dónde moraba, y noten ahora, se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Una de las cualidades de los discípulos de Jesús es que preferentemente, de preferencia, permanecen con Jesús. Ahora yo quiero que noten algo interesante en la vida de estos discípulos. Recuerden ustedes que el Evangelio de Juan es un evangelio climático, selectivo y cronológico. El apóstol Juan sigue una secuencia de eventos. Noten ustedes qué detallado es el evangelio en cuanto a la cronología y los detalles. Por ejemplo, en capítulo 1, verso 29, el siguiente día. En capítulo 1, verso 35, el siguiente día. En verso 43, el siguiente día. Capítulo 2, verso 1, al tercer día. Noten ustedes, en el mismo capítulo 3, versículo 22, después de esto. En capítulo 5, noten ustedes en versículo 1, después de estas cosas. Es decir, el apóstol Juan, como todo un periodista, uno que está siguiendo los detalles, como un testigo vidente allí, está presentando la secuencia de lo que él está viendo. Por eso su evangelio sirve para suplementar a los demás y añadir aquí o poner aquí cosas que los demás evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, omitieron en sus evangelios. Y él aquí nos presenta la primera lista en el capítulo 1 de los primeros discípulos de Jesús. Y él señala que los discípulos, una vez que escucharon a Juan el Bautista apuntar a Jesús, recuerden que el método de Juan el Bautista fue proclamar de tal manera a Cristo que sus seguidores siguieran a Cristo y no a él. Una de las grandes tragedias que hemos señalado en nuestros días es que aquellos que predican el evangelio, en vez de centralizar su mensaje para que la gente siga a Jesús, lo han centralizado para que la gente lo siga a ellos. Y ese es un grave error. Juan el Bautista señaló a Jesús y sus discípulos, aquellos que le seguían a él, inmediatamente siguieron a Jesús y permanecieron con Jesús. Walter Hendrickson escribió un libro muy interesante, El discípulo no nace, sino que se hace. Y en ese libro él dice que un discípulo de Jesús es uno que le sigue incondicionalmente. Es uno que está dispuesto a pagar cualquier precio para obedecer las órdenes del maestro. En otras palabras, vemos aquí en capítulo 1, en los primeros discípulos, que su preferencia fue, una vez que se identificaron con Cristo, seguirle incondicionalmente. Pero noten ustedes ahora, en cuanto a las prioridades de los discípulos de Jesús, el versículo 40 nos dice que Andrés, hermano de Simón Pedro. Interesante que si no fuera por el material, el orden selectivo del Evangelio de Juan, no tuviéramos muchos detalles particulares de los discípulos de Jesús. Porque Andrés, vamos a ver ahora, aparece mencionado en Juan por lo menos en 3 lugares. Capítulo 1, capítulo 6 y capítulo 12. Vamos a ver también a Felipe, de manera en particular, mencionado en el capítulo 1, mencionado en el capítulo 14. Y luego vamos a ver a Natanael, que en los evangelios sinópticos, es decir, en Mateo, Marcos y Lucas, aparece con otro nombre, con el nombre de Bartolomeo. Miren ustedes las prioridades de estos discípulos. Nos dice el verso 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este Andrés, verso 41, halló primero, le dio preferencia, prioridad a su familia, a su hermano Pedro o Simón, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirando Jesús, le dijo, tú eres Simón Pedro, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Se dan cuenta en esta porción de Juan con qué frecuencia el evangelista Juan nos traduce los términos
y las palabras, porque cuando Juan escribe su evangelio, tiene en mente alcanzar al mundo con la eminencia y la preeminencia del señorío de Jesucristo. Andrés y los discípulos le dieron prioridad fundamental al evangelismo personal, es decir, proclamar en términos individuales y personales al Señor Jesucristo. Andrés comenzó con el orden lógico, comenzó con su propia familia. Una de las grandes tragedias de nuestros días es que nosotros a veces queremos presentar sí a Cristo, el Evangelio de Cristo, pero comenzamos con un orden totalmente contrario a los principios establecidos en la palabra de Dios. ¿Se acuerdan ustedes que el Señor Jesucristo, cuando los discípulos estaban reunidos y Él se iba al cielo, de acuerdo a la versión de Lucas en el libro de los Hechos capítulo 1, cuando Él dio la gran comisión en la versión del libro de los Hechos, dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder y me seréis testigo. ¿Dónde? En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, la primera prioridad, cuando ustedes den su testimonio de mí, debe comenzar con la familia. El mismo Señor Jesucristo, lo que le enseñó a sus discípulos, lo vamos a ver en el Evangelio de Juan, Él lo practicó primeramente antes de enseñarlo. Porque en capítulo 3 vamos a ver a Cristo en Jerusalén y Judea. En capítulo 4 lo vamos a ver en Samaria. Y a partir del capítulo 5 al final lo vamos a ver predicando y alcanzando al mundo, sobre todo cuando tiene su contacto en Juan capítulo 12, presentando el Evangelio a los griegos. Así que Andrés nuevamente nos da esta verdad, nos presenta esta verdad, la ratifica. Y es que él le dio prioridad a su testimonio, comenzando por su familia. Dice el versículo 40 que Andrés, hermano de Simón Pedro, verso 41, halló primero a Pedro y le dijo, hemos hallado al Mesías. Y el verso 42 hay algo interesante, dice, y le trajo a Jesús. Noten ustedes la preposición a en este versículo 42. La preposición a es en el original la preposición pros. En Juan 1:1 aprendimos, esta preposición se emplea también. ¿Se acuerdan ustedes en Juan 1:1? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La preposición a otra vez, y el verbo estaba cara a cara, contemplándose juntamente, íntimamente con Dios. La idea entonces, dado que se usa la misma preposición en Juan 1:42, es que cuando dice que Andrés trajo a Pedro a Jesús, la idea es que Andrés puso frente a frente, cara a cara, a su hermano Pedro con Jesús. Qué maravilloso que cuando nosotros testifiquemos de Cristo, podamos presentar a la gente cara a cara con el Señor. Ahora, esto fue una norma de vida en Andrés. Interesante que al leer los demás evangelios, noten ustedes la secuencia o el orden cronológico en que aparece la lista de los discípulos. En la versión de Mateo, de Marcos y de Lucas, cuando se nos da la lista de los discípulos, no es cierto que se menciona primero Pedro y luego Andrés. Sin embargo, de acuerdo a la versión de Juan, no fue primero Pedro, sino Andrés. Lo interesante es que Andrés, aprendemos una de sus particularidades en este discípulo, es que Andrés, aunque fue el primero y trajo a Pedro a Cristo, Andrés es el discípulo que nos enseña a conformarnos con ocupar un segundo lugar. Todos nosotros tenemos la tendencia de ocupar lugares prioritarios, ser el centro de atención o el centro de atracción. Pero los principios que aprendemos de los primeros discípulos de Jesús es el principio de evangelizar en términos personales, individuales, comenzando con la familia y también teniendo en mente que los que cuentan no somos nosotros,
sino al Señor que presentamos. Y Andrés, él presentó a Pedro la maravillosa gloria, presencia de Cristo. Pedro responde al mensaje de Cristo, pero los demás evangelistas, cuando hablan de los discípulos, ponen a Andrés en un segundo lugar. Andrés nos enseña que es posible servir eficazmente al Señor ocupando un segundo lugar siempre que lo hacemos para la gloria de Dios. Andrés lo vamos a ver desarrollando ese estilo de vida. Por ejemplo, en capítulo 1 él introduce a Pedro, su hermano. Pero en capítulo 6, ¿se acuerdan ustedes? Cuando Cristo va a convertir los panes y peces, va a multiplicarlo, fue Andrés quien trajo a un joven y le dice: Jesús, aquí hay un muchacho que tiene panes y peces, unos pocos panes y peces. Y Cristo tomó los panes y peces de aquel muchacho y los multiplicó. Fue Andrés quien trajo a este joven. En capítulo 12 del libro de Juan, cuando los griegos vienen a buscar a Jesús, hablan con Felipe y le dicen: Felipe, queremos ver al Señor. ¿Y qué le dice Felipe? Felipe fue y busca a Andrés. ¿No podía Felipe introducir a los griegos a Jesús? Yo pienso que Felipe también aprendió y descubrió que una de las particularidades en la vida de Andrés, el primer discípulo del Señor, fue introducir individuos a la fe de Jesucristo, o introducir personas a tener un contacto vital y personal con Jesucristo. Nos dice también en Juan capítulo 1, hablando de un segundo discípulo, un tercer discípulo, en verso 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Siempre noten el verbo sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Verso 45. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Felipe, si Andrés introdujo familiares, Felipe se encargó de introducir amigos a Cristo. Felipe, noten, le habló a Natanael. En la siguiente porción, los siguientes versículos, vamos a ver que Natanael responde como toda persona que tiene prejuicios, no solamente raciales, pero prejuicios dentro de la sociedad. Cuando Felipe le dice a Natanael: mira, Natanael, hemos hallado al Mesías, aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Noten la reacción de Natanael: de Nazaret puede salir algo bueno. Los pensadores seculares nos dicen que si alguien quiere tener éxito en el mundo de los negocios, en el campo de la popularidad, las personas deben buscar el lugar ideal para proyectarse a sí mismo. Si hoy en día, traduciéndolos en términos contemporáneos, si alguien quisiera hacerse famoso en el campo de la cinematografía, iría a Hollywood, porque Hollywood es el lugar que promete hacer reconocido, darle éxito a las personas. Así que si alguien quiere buscar fama, se ubicaría en las ciudades más importantes. Esa fue exactamente la filosofía de los hermanos de Jesús cuando lleguemos al capítulo 7. Cuando le dicen: Jesús, si tú realmente quieres ser conocido y aceptado como el Mesías, no te quedes aquí en Nazaret, vete a Jerusalén, al centro de la población, al centro de la popularidad. Haz 2 o 3 milagros y la gente se convencerá. Cuando Felipe le habla a Natanael de que ha encontrado al Mesías, la reacción de Natanael es la reacción de muchos contemporáneos. ¿Puede acaso de Nazaret? Nazaret era uno de los pueblos marginados en los días de Jesús. En Nazaret no se encontraban las escuelas rabínicas de prestigio. En Nazaret realmente era el lugar de la gente marginada, no solamente desde el punto de vista de la sociedad. Noten ustedes
que la Escritura nos dice que Jesucristo vivió en Nazaret. Jesucristo se identificó con la gente marginada, la gente realmente con grandes necesidades. Y Felipe le dice a Natanael: hemos hallado al Mesías. Y dice Natanael: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? En otras palabras, de un lugar tan marginado, tan limitado, ¿pudiera salir algo bueno? Y noten la respuesta de Felipe: Felipe, ven y ve. Es decir, que en Juan capítulo 1, verso 37 al final del capítulo, encontramos a los primeros discípulos de Jesús con su preferencia, siguieron a Jesús incondicionalmente, con sus prioridades, es decir, presentando siempre a nivel familiar, a nivel individual, entre los amigos, al Señor Jesucristo, pero también tuvieron ciertas particularidades. Andrés es el discípulo que se dedica a introducir personas. Felipe se dedica a introducir amigos. Noten ustedes en Juan capítulo 1 algo interesante, porque vamos a ver a Felipe nuevamente en el capítulo 14. ¿Se acuerdan ustedes? Felipe le dijo a Natanael, de acuerdo a este texto: hemos hallado al Mesías, del cual está escrito en la ley y en los profetas. Y en capítulo 6, por ejemplo, Cristo va a preguntar a Felipe: Felipe, ¿de dónde vamos a comprar pan para que coman estos? ¿Qué le dice Felipe? Pues 200 denarios no bastarían para comprar tanto. Cristo probó a Felipe en capítulo 6, porque en capítulo 1 él testificó que Jesús era aquel de quien habían escrito los profetas y la ley. Si Felipe sabía eso, también debía saber que en la ley se menciona que el Señor produjo maná en el desierto. Cristo probó a Felipe lo que él había testificado previamente con Natanael. Noten en el caso de Natanael, verso 48, le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael, le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. El nombre Natanael quiere decir regalo de Dios. Este era un israelita genuino. Cristo lo confirmó. Posiblemente Natanael estaba debajo de una higuera, meditando en la ley de Moisés. Y cuando Felipe le dice: Natanael, hemos encontrado al Mesías. Y Natanael dice: de Nazaret, de un lugar tan humilde, tan pobre, con poco prestigio, ¿puede salir el Mesías? Exactamente, Natanael. Cristo entrevista a Natanael y Natanael admite que Jesús es el Rey de Israel. En este capítulo 1 del Evangelio de Juan, vimos en el prólogo, los primeros 18 versículos, las credenciales divinas del Verbo. Vimos también sus características y sus cualidades humanas. También hemos visto al mensajero del Verbo, en el caso de Juan el Bautista, con una misión, con un mensaje y con un método. Y a raíz de ese mensaje y de ese método de canalizar personas a la fe de Jesús, tenemos como resultado los primeros discípulos del Señor Jesucristo: Andrés, Simón Pedro, Felipe y Natanael. Y ellos nos dicen hoy, en términos contemporáneos, que no hay razón alguna para dudar que la fe en Jesucristo es la fe que realmente produce la vida eterna. Usted puede continuar este estudio al repasar el cuestionario que se incluye en la guía de estudio. Tome tiempo para estimar la importancia de esta lección.